Esta que os voy a contar es una historia totalmente real. Presta atención, pues nada de lo que vas a escuchar es ficción. Le ocurrió a toda la familia por parte de mi madre. Y, a día de hoy, es extraño no recontar lo que sucedió, indagando en los detalles una y otra vez, como si acaso fuéramos capaces de desentrañar los secretos o las razones que provocaron aquel hecho escalofriante. Hace varias décadas, cuando mi madre era aún pequeña, allá por los años 60, ocurrió un hecho que marcaría nuestras vidas. Una noche, reunidos todos en el comedor mientras cenaban, mi madre, sus dos hermanos mellizos, quienes más tarde se formarían y trabajarían como electricistas hasta la actualidad, y mis abuelos, todos ellos disfrutaban como cada día de una velada tranquila en el calor del hogar. La conversación versaba sobre asuntos cotidianos y nada hacía predecir algo fuera de lo normal. Mi abuelo, enfocado en su emprendimiento con la pequeña empresa de electricidad que más tarde continuarían mis tíos, les había comentado sobre la incesante cantidad de llamadas y peticiones que últimamente tenía que gestionar para atender la incipiente demanda de técnicos. La energía eléctrica, si bien es cierto que era un bien común en casi todos lados, era por aquel entonces un signo de prosperidad en la huerta. En el contexto de ese auge, mi abuelo tuvo la visión totalmente acertada y quiso que sus hijos se formaran en la profesión, para posteriormente tener un trabajo digno que los mantuviera a ellos y a sus familias. Mi madre, aunque muy niña todavía, seguía teniendo claras sus ideas. No le fascinaba demasiado el colegio ni más tarde el instituto, y ese era otro tema cotidiano en la mesa. Mis abuelos querían llevarla a distintas academias, a ver si en alguna de ellas encontraba la vocación o alguna oportunidad laboral que la motivara más que la enseñanza tradicional. Mi abuela, por ejemplo, siempre nos dijo que, de pequeña, ella solo fue un día a la escuela y aprendió a leer y a escribir con ayuda de algún vecino adinerado que sí tenía acceso a los estudios por pertenecer a familias más pudientes. El hecho de trabajar en la casa, con los animales, por el bien de la familia, porque no había dinero ni comida allá por la guerra, condicionaba mucho el que un niño asistiera más o menos a clase y especialmente dónde iban a aprender las distintas materias. No corrió la misma suerte el hermano de mi abuela, quien fue considerado como la promesa de la familia en términos académicos, y se depositó en él toda la confianza y apoyo económico para estudiar Derecho en la universidad. Mi abuela me contó, innumerables veces, cómo su madre se esforzaba para que su hermano, el que es mi tío abuelo, pudiera comer en Murcia, en la misma ciudad, porque todos vivían en un pueblo a varios kilómetros, y no era viable ni en términos de gasto ni de tiempo el ir y venir a comer y a estudiar de un lado para otro. Curioso devenir el de los acontecimientos cuando, al término de su licenciatura en Derecho, mi tío abuelo decidió entonces dar un giro de 180 grados a su vida laboral. Nunca quiso ejercer como abogado. Con el diploma de la licenciatura colgado en una de las estancias de su casa, él decidió que prefería trabajar en el campo. Y así es como dedicó su vida entera a la agricultura y, en temporadas, a ayudar a mis tíos y a mi abuelo con los trabajos de electricidad. Y te preguntarás, ¿por qué cuentas todo esto? Muy sencillo. Lo cuento porque jamás estuvo entre los planes de ninguno de mis familiares lo que ocurrió una noche en la década de los 60. Durante esas conversaciones nocturnas, una noche como otra cualquiera, mientras cenaban y charlaban en el comedor, empezaron a escuchar la máquina de escribir en la oficina de mi abuelo escribiendo sola. Clac, 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 clac. Escucharon todos desde el comedor. Después de unos segundos de impacto por lo escalofriante del sonido,
salieron corriendo hacia la habitación contigua, justo donde estaba la oficina de mi abuelo. Y no estoy hablando de que escucharon un sonido lejano en otra parte lejana de la casa. Number, la entrada a esa habitación, estaba a 3 metros de la mesa donde estaban tranquilamente sentados. Por ello, no tuvieron ninguna duda de lo que estaba sonando. Y asimismo, comprobaron con sus ojos. Vieron todos pasmados cómo las teclas de la máquina de escribir antigua marcaban algo. Pero, aunque diga antigua, esa máquina en su época era tecnología puntera para escribir sobre papel. Ahora es antigua, no entonces. Y quiero dejar esto claro por si alguien piensa que aquella máquina estaba conectada a la corriente y por ello pudo erróneamente reiniciarse o marcar teclas por algún estímulo eléctrico. Number, insisto, las teclas que se movían eran parte de la máquina de escritura mecánica. Vieron todos cómo, de un instante al siguiente, la máquina de escribir se detuvo. Solo entonces se acercaron hasta ella, aterrorizados. Ante todo, se lamentaron de que no hubiera ningún papel insertado en ese momento sobre el rodillo negro giratorio de la máquina. Así podrían haber quedado escritas las letras o palabras de aquello que disparó el movimiento de la máquina. Siempre se quedaron con la duda de saber si el movimiento de aquellas teclas tenía algún sentido, un significado. Pero no hay fenómenos perfectos, tan solo espontáneos. Como tal, no hubo forma de reconstruir el mensaje. Tampoco había cámaras ni grabaciones, como si es frecuente encontrar ahora, cuando necesitamos observar un hecho impactante. Y por suerte, hay evidencias. No. De aquello solo queda el testimonio veraz de 5 integrantes de una misma familia, quienes no pudieron inventarse lo que vieron, no pudieron ignorar lo que escucharon. Eran otros tiempos, eso sí, cuando parecía haber una conexión más intensa y frecuente entre el mundo visible y las creencias. Ahora todo parece que se ha echado a perder. Los valores, la espiritualidad, la fe. Yo siempre creí en esa historia, por supuesto. Pero si aún queda algún resquicio de duda, tales fueron las implicaciones de aquel hecho que uno de mis tíos encontró en un acontecimiento escalofriante, la motivación para investigar los fenómenos paranormales y sobrenaturales por su cuenta. Empezó a sentir fascinación por los fenómenos paranormales y adquirió una grabadora de cinta. Algunas de las noches más frías e invernales, en la oscuridad absoluta, se escapaba de casa para ir al río a grabar en silencio. Otras, con un espíritu más atrevido, él optaba por ir al cementerio más cercano, que siempre ha estado en el pueblo de al lado, a un par de kilómetros. Todas estas aficiones, tan poco frecuentes, tuvieron su origen en la máquina de escribir. Con su grabadora y sus cintas, mi tío recorrió toda la huerta en busca de evidencias paranormales. Así lo estuvo haciendo hasta que fue más mayor, cuando incluso se empeñó en ir a una convención en Barcelona. Esta historia también me la contaba mi abuela innumerables veces. El viaje a Barcelona de mi tío para hacer un curso de espiritismo. Aquello era un tema por el que preguntaba para conocer todo lo que ocurrió, porque hasta a mí me ha generado siempre mucho interés. Allí en Barcelona, durante el desarrollo de las conferencias sobre fenómenos paranormales, mi tío compartió habitación con un extraño que decía ser incapaz de dormir con cualquier tipo de luz, especialmente la luz que proyecta la luna de noche. Por ello cerraba las persianas hasta el punto de no dejar pasar ningún resquicio de luz. Uno de esos días que pasó en el Congreso en Barcelona, mi tío nos contó que conoció a un especialista en parapsicología, más en concreto, en fenómenos poltergeist. Le advirtió sobre los peligros de intentar comunicarse con el ente o los entes que lo hubieran provocado, puesto que la intención de la familia era conocer la fuente de aquella terrible experiencia
y evitar que fuera algo recurrente. Como decía, le suplicó que no hubiera intentos de comunicación entre el fenómeno y ellos. Muchas veces la gente, en un ataque de valentía no premeditada, se adhiere a tradiciones tenebrosas, como el uso de la Ouija u otras formas de comunicación con el más allá. El peligro es que estas personas se adentran sin formación ni conocimiento en un mundo de descontrol. Si se abre la puerta a ese mundo, se puede estar dando vía libre al paso de espíritus malignos y fenómenos aún más agresivos. Solo algunos descerebrados o inconscientes querrían que algo así les ocurriera en sus vidas, pues no saben quizás de las consecuencias psicológicas que acarrea ese mal que se manifiesta. Las instrucciones fueron claras. No comunicarse, no intentar ver más allá de lo que se experimentó. En muchas ocasiones, la presencia de fenómenos poltergeist es una realidad, pero esas manifestaciones son parte de la normalidad si no son agresivas o si no interfieren con el bienestar de la familia. Son fenómenos naturales que, sin previo aviso, ocurren en determinados lugares, no teniendo por qué estar encantados o embrujados. De forma frecuente, esas experiencias son anecdóticas y no ocurren ni con severidad ni con frecuencia en el tiempo. Por ello, la recomendación de aquel especialista fue intentar convivir y apreciar el fenómeno. Ciertamente, no todo el mundo puede contar con veracidad que las teclas de su máquina de escribir se movieron solas. Sin embargo, sí que contó el parapsicólogo que era conveniente hacer una limpieza de la casa. No una limpieza en el sentido más literal, sino una limpieza de las energías del hogar. Algunas prácticas o juegos o simplemente apelar a determinados fenómenos puede ser suficiente para atraer espíritus y que estos se manifiesten. Otras veces ni siquiera se busca, pero si es voluntad de un ente el manifestarse, molestar o simplemente mostrar una señal física, esto puede desencadenar miedo e incomprensión. Ante la duda más sensata, lo más adecuado es llamar a un cura y que bendiga la casa. Para nada dijo este señor de recurrir a espiritistas, médiums, videntes, brujos, magos o charlatanes. Eso es lo último que alguien debería hacer, aseveró el tipo. Es mejor realizar la limpieza desde el ritual cristiano y adherirse a las creencias más benefactoras, cuyos efectos han sido evidenciados desde hace tiempos inmemorables. No procedía tampoco realizar un ritual exorcista ni nada en ese extremo. Según los hechos, lo mejor era seguir las vidas con naturalidad y proceder con sentido común y precaución. Por extraños que resulten estos conocimientos ancestrales, puede que tú, que me estás escuchando desde más lejos o más cerca, alguna vez en tu vida te has planteado la existencia de fantasmas, espíritus, demonios, fenómenos poltergeist. Quizás hayas dado carpetazo al asunto por tus creencias y hayas renegado de la existencia de estos fenómenos. Todo es válido, pero estoy más seguro aún de que, aunque no creas, si algo te ha pasado o te pasase en el plano paranormal, lo último que harías sería tratarlo con desprecio, falta de respeto o con descuido. El devenir del alma y de la mente es muy frágil. Te habrás dado cuenta de ello si has pasado por ansiedad o depresión. Qué fácil fue perder la estabilidad mental y qué difícil es y seguirá siendo recuperar la salud que perdiste a nivel psicológico. Pues con estos asuntos, el efecto se magnifica. Mi familia entró en un estado de alerta en casa. Se produjo esa limpieza tan necesaria, con respeto y desde la bondad más absoluta, sin recurrir a gente desacreditada o a rituales fuera de lo cristiano. Y funcionó. Nunca más se volvió a escuchar esa máquina de escribir. La guardaron en una habitación más alejada de la oficina y los dormitorios, en un intento de prevenir el riesgo o de volver a escuchar el sonido tenebroso de unas teclas con vida independiente. Cuán importante es el respeto a lo desconocido
Y qué fina es la línea que separa la cordura de la enajenación mental. Esa desconexión desproporcionada entre los sentidos y el plano irreal provocan miedo en las personas que participan de relaciones sociales. ¿Cuántas personas rechazan a otras porque ven u oyen cosas extrañas? Es y seguirá siendo un motivo de enjuiciamiento, exclusión, división y prejuicios. No obstante, yo te creo. Yo te creo si me cuentas que en tu casa se ha movido un cuadro o se ha escuchado la voz de alguien que no estaba. Y no voy a acusar tu falta de raciocinio. Acusaré, en todo caso, a la falta de evidencias, porque querré verlo y querré que lo compartas conmigo. Lo valioso de esta experiencia y que da valor y veracidad al fenómeno fue el carácter común. Todos escucharon y vieron la máquina teclear en ese orden. Ahora yo reflexiono también sobre qué puede desde el más allá hacer que algo del más acá se mueva. Las leyes de la física, si se cumplen en todos los casos, deben poder explicar el fenómeno. Quizás la máquina se movió porque algo estaba más cerca que lejos. Quizás lo que no vemos también tiene una expresión física, pero en otro plano, en otra dimensión. Quizás se mezclaron los tiempos, porque el tiempo no existe. Es una mera medida organizativa humana. ¿Y si la máquina tecleó algo porque en otro momento presente fue o sería manipulada? Sí, así lo digo. ¿Y si el presente es siempre, si el pasado o el futuro no existen? ¿Y si son los momentos temporales simples configuraciones del estado físico de la materia y ocurrió en aquel momento algún fenómeno físico que identificamos como extraño? Quizás la máquina se escuchó porque, en otro momento presente, ya vivido atrás o aún por experimentar, se debía mover siguiendo la fuerza de otro fenómeno que presiona sus teclas. Sé que es difícil de entender, pero yo creo que la máquina no cobró vida propia aquella noche de invierno. Yo creo que se produjo un fenómeno físico poco frecuente, a través del cual distintas configuraciones del universo se solaparon, si acaso eso tiene nombre o existe, y se vivió una realidad paralela que causó impacto en los testigos, en mi familia, por el hecho de que no vieron quién manipuló la máquina, sino que solo vieron la máquina moverse. Observaron parte del fenómeno y no una presencia fantasmagórica. Al menos esta es mi hipótesis. Quedaría para otras discusiones, porque me cuesta creer que el aire en quietud mueva objetos. No obstante, sí creo en planos, dimensiones y, si acostumbras a manejar programas de edición de imagen como Photoshop, sí que creo en capas. ¿Y si la realidad son capas? ¿Y si lo que mi familia experimentó fue un error en la configuración de las capas en ese instante y de esa forma accedieron a ver una realidad paralela distinta a la que alguien manipulaba la máquina, pero ese alguien estaba en otra capa? Sé que es complejo y que, si has estudiado determinadas disciplinas, te puedas estar riendo de mi hipótesis. Pero ten por cierto que sé que esto es una hipótesis no demostrada y que para nada es una verdad objetiva. Yo solo intento dar una explicación fundamentada a lo que vivieron. Lo hago así, porque me frustras hablar de fantasmas. Sí creo que puedan existir espíritus que atosigan hogares o personas, pero estoy seguro de que aún no se ha operacionalizado los términos correctamente. De ahí viene toda la controversia. Hasta que no se delimiten las definiciones de qué es cada cosa, entonces los escépticos tendrán la batalla ganada. Es fácilmente criticable hablar de fantasmas o de psicofonías, pero en términos de investigación y estadística, lo que más rabia me daría sería estar cometiendo un error de tipo 2. ¿Y si dejamos libre al presunto autor por falta de pruebas, pero este existe y es él? ¿Y si se acepta la hipótesis nula, porque no hemos encontrado la forma de hallar la verdad de la hipótesis alternativa con evidencias o por falta de preguntas acertadas?
Yo ya he lanzado mi hipótesis alternativa. Mientras la nula se acepte y se rechace la alternativa, os podréis reír de las experiencias paranormales en general y de las mías en particular. Os puede causar escepticismo o incluso risa a los menos creyentes. No obstante, yo seguiré teniendo el debido respeto a los fenómenos sin explicación, que son evidentes, aunque no todos los hayan visto u oído. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión: si lo dice no sé quién, que es familiar mío, ¿cómo no lo voy a creer? Pues eso. Muchas gracias por escucharme.